volvemos a el, ¿cómo se interrumpe el hilo? No, recuerdo el tema, por supuesto, pero quería decir a ver exactamente dónde nos habíamos dejado. Estaba con el tema de la queja cubana de cómo... Perdón. El canciller Roa envió una circular a todos los países con los que mantenía relaciones, en la que se quejaba de las presiones de Estados Unidos, y en el largo texto incluía una frase que retorciéndola podía interpretarse como una disponibilidad para aceptar una gestión de buenos oficios. Frondizi se agarró de esa frase, Florit la estimuló mucho, Frigerio delegaba mucho en cierto tipo de cosas del lado de Buenos Aires en el Consejo de Florit, y el resultado fue que el canciller, que era en ese momento Mujica, o Diógenes Taboada, no me acuerdo si era todavía Mujica o Diógenes Taboada, si era ya Mujica, no, era Diógenes Taboada, contestó la carta de Roa diciendo que la Argentina estaba eventualmente dispuesta a ofrecer sus buenos oficios para un mejoramiento de la relación entre Cuba y Estados Unidos. Eso lo hizo sin consulta de Cuba y sin consulta de Estados Unidos. Estamos antes de cochinos, como para poner un hecho consumado. Y al mismo tiempo, Frondizi envió esa carta a 4 presidentes latinoamericanos, a López Mateos, a Cuadros, a Sergio Cuadros, al presidente de Chile, que no me acuerdo si ya era Frei, no, Alessandri, creo que todavía, a esos tres presidentes latinoamericanos, invitándolos a un esfuerzo conjunto para una mediación y a una conferencia que podría tener lugar en un lugar del norte de la Argentina. ¿Cuál es la razón de ser? Primeramente, que Frondizi quería notificarle a Estados Unidos, puesto que él tenía la información que le había enviado directamente Eisenhower, de que no nos parecía bien que hicieran una operación de intervención militar en Cuba, puesto que ofrecer buenos oficios quiere decir, bueno, y en segundo lugar, por esa convicción profunda que tenía Frondizi, que les dije yo antes, que era la obsesión de que no penetrara la Guerra Fría en el continente. La verdad es que Frondizi todavía creía, y nosotros todavía creíamos, que no era necesario que no era inevitable que Cuba se convirtiera en un satélite de la Unión Soviética. Lo que sí estábamos convencidos es que el proceso cubano no era Betancourt con barbas, era una cosa diferente. Cosa que le dijo Frondizi a Eisenhower en la visita de Estado que hizo en enero del año 61. Por supuesto que la reacción tanto de Cuba como de Estados Unidos fue totalmente adversa. Los cubanos dijeron, nosotros no hemos pedido esto, y los americanos se enojaron mucho. Primeramente porque estaba en marcha el proceso de cochinos,
Y segundo, porque, sí, por lo tanto, no, porque, sí, no segundo, y consiguientemente no estaban interesados en un arreglo con Cuba, más bien pensaban eliminarlo. En ese momento lo que estaba estudiando el gobierno norteamericano es si iba a respaldar militarmente la operación de los exiliados cubanos o no. La operación de los exiliados cubanos era bastante conocida, aparecía en la revista Time, había aparecido un artículo sobre ese particular. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de Cuadros al ofrecimiento de mediación de Frondizi? Por pronto lo tomó totalmente de sorpresa, pero su respuesta fue una reacción de buenos reflejos. Lo invitó a Frondizi a una reunión en la frontera. Es decir, la iniciativa de la reunión de Uruguayana parte de la Cancillería brasileña con motivo de la iniciativa argentina de esa gestión de buenos oficios. Es una cosa que casi nadie conoce, curiosamente, ¿no? Es un capítulo sumamente importante, porque provocó una indignación militar fenomenal acá, ¿no? Pero siempre mantenida, como era una iniciativa reservada, mantenida en un plano, digamos, detrás de bambalinas. Bueno, entonces empezamos a trabajar en la reunión de Uruguayana. Fracasada la gestión de buenos oficios. No sabíamos lo que se estaba por venir. Se fijó la fecha del encuentro en Uruguayana y para nuestra sorpresa, la sorpresa del gobierno, unos días antes, el almirante Clemán, que era el secretario de Marina, había en ese momento la organización era había ministro de Defensa, secretarios de las armas, subsecretarios, comandantes en jefe y jefes de Estado Mayor. Así que había 4 altos oficiales militares. Que era un hombre amigo de Frondizi, mandó una carta extremadamente violenta al canciller, advirtiéndole que si se realizaba la reunión con el presidente Cuadros, no se podía ser responsable de esas consecuencias de lo que podía ocurrir. Más o menos textualmente era así. Yo estaba en Buenos Aires circunstancialmente, con motivo de esos episodios los conozco de primera mano, con motivo de la preparación del viaje de Uruguay, de la entrevista de Uruguayana, discutiendo con la Cancillería, discutiendo el informe, lo que íbamos a hacer. Y el canciller Taboada me muestra la carta y me dice, bueno, prepáreme una respuesta. Yo le preparé una respuesta sumamente fuerte, pero realmente muy perplejo, porque no nos explicaba por qué motivo había semejante reacción sobredimensionada, porque prácticamente amenazaba con un golpe de Estado. Y la explicación la tuvimos cuando se hace la reunión de Uruguayana, porque en plena reunión de Uruguayana se produce la operación de Cochinos. Es decir, estaba programada para esa fecha, y cosa que desde luego nosotros no sabíamos. Sabíamos que estaba la idea, era público y notorio que se estaba preparando en Nicaragua, en Nicaragua o en Honduras, no me acuerdo bien, un contingente, pero no creíamos que se iba a hacer la operación. Me acuerdo que lo discutimos con Carlos Muñiz y los agregados militares de la embajada en Brasil, y les decíamos y los militares decían que se iba a producir la operación y que lo iban a voltear a Castro. Yo digo, pero no va a pasar eso. Si se hace esa operación, a no ser que Estados Unidos intervenga militarmente, que nos parecía muy difícil por la razón que les voy a decir después, esto no va a funcionar, porque la comparación que hacíamos es como si en la época de Perón hubieran puesto en Quilmes a 5.000 exiliados argentinos desde Uruguay con la expectativa de que Perón iba a caer, porque la tesis era que con Castro era una dictadura, la gente estaba en contra de las dictaduras y se iba a levantar. No es exactamente el caso.
y me acuerdo que el agregado naval, que era el capitán San Pietro, se ponía rojo de rabia, era muy buen tipo, y mi amigo, se ponía rojo de rabia, porque decía, no, porque ellos sabían que se iba, que las cosas se venían. Nosotros teníamos la sospecha como en el caso de las Malvinas había sospecha previa de que se iba a producir el disparate. Bueno, así fue bueno, se hace la reunión de Uruguayana, y en la reunión de Uruguayana tenía como objetivo, por parte de Frondizi, dos cosas: asegurar el sistema de consulta con Brasil sistemático y permanente, garantizar la relación bilateral, pero al mismo tiempo enmarcarla dentro de un cuadro que no fuera, digamos, no alineado, porque había la preocupación seria por parte nuestra de que Cuadros intentara arrastrar a Brasil a la política que ya, desde luego, tenía presencia internacional después de la conferencia de Bandung, la posibilidad de buscar que en la Argentina se produjera un acercamiento a Nasser o a Nehru, era una cosa que a Frondizi realmente le preocupaba. Le parecía que íbamos realmente a salir de la órbita que nos interesaba, que era la órbita del mundo occidental, y particularmente la órbita de los financiamientos e inversiones occidentales. Bueno, se hizo la reunión y desde luego se orientó de la manera digamos, no alineada. El texto ratificó, digamos, la condición occidental de la Argentina y de Brasil, pero por supuesto no dijo una palabra de lo que acababa de ocurrir, ni condenó la operación, ni la respaldó. Es decir, evidentemente el gobierno norteamericano, es decir, la razón por la cual nosotros no creíamos en la posibilidad de una operación militar en serio con Cuba, porque en ese caso quién sabe lo que hubiera sido nuestra posición, era porque era manifiesto que los rusos tenían, si los americanos intervenían en Cuba militarmente, los rusos no tenían más remedio que dar un golpe en Berlín, ¿no? Y entonces, como Berlín era mucho más importante que Cuba desde el punto de vista estratégico, nos parecía que imposible que los Estados Unidos jugaran la suerte de Berlín al tema cubano, aunque después se iban a producir desenvolvimientos que podían preverse. Pero en ese momento era realmente impensable. Era posible que se produjera la operación. Ahora, si se producía, nos parecía que iba a ser un error tremendo y que iba a fracasar. Cuando se produjo, en efecto, fracasó, y las relaciones con Cuba se complicaron inmensamente. Ahí empieza ya, digamos, la etapa final del proceso que va a llevar finalmente a las conferencias de Punta del Este. ¿Cuál era la posición de las Fuerzas Armadas de Argentina y de Brasil respecto a la posibilidad de un acercamiento? En general, no eran hostiles a la idea, tampoco entusiastas, ¿no? Ahí había que trabajar, todavía era un terreno muy virgen, ¿no? Todas las hipótesis, por ejemplo, vamos a poner el lado brasileño, que todavía es más claro. La única hipótesis de guerra que tenía Brasil era la Argentina. El grueso de sus efectos. Nosotros no teníamos dos, teníamos que repartir sin contar el tema Malvinas, teníamos que repartir el peso de las Fuerzas Armadas. En definitiva, siempre para la Argentina el frente más importante era el sur, y era donde teníamos las principales. En cambio, para Brasil el frente más importante, el tercer ejército brasileño, que era el más poderoso, estaba en Río Grande. De manera que para los militares de la generación, diríamos, de Rojas y Aramburu, el almirante Rojas murió enemistado con Brasil, como si hubiera estado en la época de la guerra del 27.
ustedes saben muy bien que en la época de Frondizi se empezaron a hacer los primeros caminos importantes en la Mesopotamia, porque estaban los caminos pavimentados estaban excluidos por el llamado Plan Pampa, que era desde la época de Perón, porque el camino pavimentado podía facilitar la eventual invasión brasileña, si todavía estábamos un poco con la idea de caseros en la cabeza. Era que el tema del acercamiento, en cuanto a la relación argentino-brasileña, era mirada con, digamos, con expectativa. Pero había un componente que no les gustaba, que era la sospecha de que este bolche de Frondizi se entendiera con este otro bolche de Cuadros, porque en ese momento para ese grupo de gente no había mucho matices. Yo era considerado una figura por algunos sectores de Estados Unidos como un tipo de, como un tipo de el agente de Castro en Buenos Aires. Aparezco mencionado en las famosas cartas cubanas, que es el episodio que se produjo después, 2 veces, como el hombre al que hay que acercarse para tener, porque es el que maneja la política exterior. La Nación lo publicó en primera página, de hecho, así había mucha locura, digamos, una incapacidad muy grande de percepción. Los militares brasileños les parecía totalmente absurda la idea de que nosotros fuéramos un gobierno, digamos, de izquierda. Nos interpretaban como, digamos, la versión argentina de Kubitschek. Yo era íntimo amigo del famoso general Meira Matos, que fue el teórico de la geopolítica brasileña de los años 70 y 80. Era mi íntimo amigo en la época de la embajada. Es decir, en ese sentido, nunca se les ocurrió a los militares brasileños que Kubitschek fuera un comunista. Cuando vino Cuadros, tampoco pensaban que Cuadros era el candidato de la derecha brasileña, en última instancia. Pero lo que pasa es que Cuadros se volvió loco, ¿no? No quiero hacer comparaciones, pero la idea de la posibilidad de jugar con una renuncia para luego volver triunfalmente, el que se le ocurrió primero fue a Reño Cuadros en este continente y no a otras personas. Así que el sector argentino que miraba a Cuadros con desconfianza de las Fuerzas Armadas no miraba con simpatía esta idea, como lo demuestra lo de la Marina, aunque en el caso de la Marina era sin duda porque tenía una información muy precisa sobre lo que iba a ocurrir en los días fijados. Pero el acercamiento a Brasil como tal no suscitaba en ese entonces la animadversión que hubiera producido, diríamos, en la época de Perón, ¿no? Todavía las relaciones con Brasil eran realmente muy, muy frías. Es decir, había margen. Y cuando ese margen se redujo cuando Cuadros renunció, le aceptaron la renuncia y vino Goulart. Goulart, desde luego, no era mirado con buenos ojos por las Fuerzas Armadas Argentinas por su doble condición de hombre supuestamente de la izquierda brasileña. En realidad era un estanciero más reaccionario que Pietro Santa Marina, y por sí su posible inclinación hacia políticas más de izquierda. En cuanto a la relación el otro capítulo de la relación con Chile, ahí el ejército no miraba con malos ojos el acercamiento con Chile, la Marina sí. La Marina tenía una relación pésima con Chile y la mantuvo hasta prácticamente los últimos 3 o 4 años. Y desde el punto de vista económico, cómo pensaba el gobierno de Frondizi la posibilidad de un mayor acercamiento con Brasil? Era evidente que un acercamiento político iba a facilitar las relaciones comerciales, pero tampoco hay que engañarse sobre el particular. Las economías de los dos países estaban muy subdesarrolladas todavía, ¿no? Lo que sí podía
lo que le interesaba al gobierno argentino era sumar esfuerzos con Brasil y con otros países latinoamericanos, pero fundamentalmente con Brasil, para conseguir financiamiento internacional, sobre todo financiamiento público. Es decir, eso se comprobó después cuando vino la Alianza para el Progreso y cómo fue interpretada la Alianza para el Progreso por los dos países. Además, los brasileños habían lanzado la Operación Panamericana, que había sido una iniciativa, una especie de respuesta de Kubitschek a los primeros escarceos, diríamos, internacionales de Frondizi, expresados en su visita a Río de Janeiro. Cuando Kubitschek lanza la Operación Panamericana, tiene un cálido apoyo de la Argentina, porque la Operación Panamericana era justamente una propuesta de conseguir financiamientos adicionales que los Estados Unidos no estaban, ni siquiera estaba el BID. El resultado de la Operación Panamericana fue la creación del BID, que era un primer paso. Posibilidades de intercambio eran muy relativas, porque los dos países lo que vendían eran materias primas, en el 90%. Y además la idea, por ejemplo, que en Uruguayana, un poco ingenuamente, Cuadros le dijo a Frondizi: mi sueño es que la Argentina compre el acero brasileño y nosotros compremos el trigo argentino, que nos cuesta tanto desarrollar acá. Y Frondizi le dijo: esa relación la tuvimos con Inglaterra durante 100 años y no nos interesa hacerla con Brasil. De manera que, pero la verdad es que en ese momento no había el margen de posibilidades que hubo después, y que hoy sería inmenso si la Argentina no hubiera perdido tanto terreno, ¿no? Calcula usted que si las dos economías hubieran crecido paralelamente, pues eso sería una cosa fantástica. Lo que pasa es que a medida que pasaba el tiempo, lo que era una relación tendencialmente favorable a la Argentina se ha convertido ahora en una relación absolutamente desequilibrada en materia de intercambio. Pero desde luego se veía una cosa con mucha claridad: no tenemos intereses económicos encontrados con Brasil. Es decir, la idea de que, por ejemplo, Argentina y Brasil fueran competidores para la captación de inversiones no nos parecía equivocada, porque creíamos que había campo de inversión de sobra en los dos países, a partir sobre todo de la premisa de que Argentina no estaba dispuesto a renunciarle a su industrialización. En ese momento estaba muy de moda la idea de la División Interamericana del Trabajo, que la propiciaba Previs desde la CEPAL. Por ejemplo, digamos, cuando vino luego el gobierno militar brasileño, el ministro de Economía, que en ese momento ministro de Planificación, Roberto Campos, estando en Buenos Aires, me dijo, éramos amigos desde la época de la conferencia de Punta del Este, y yo estaba en ese momento en la jefatura de redacción de Clarín, en una charla que tuvimos, me dijo: yo creo que de una vez tenemos que convencernos que Brasil tiene que especializarse en acero y ustedes se tienen que especializar en petroquímica, porque no tiene sentido duplicar las inversiones. Yo le dije, y me acuerdo que mirá, es una ilusión eso, porque ustedes van a hacer petroquímica indefectiblemente, porque la van a necesitar con el mercado que tienen, y nosotros necesitamos hacer acero también. Así que lo lógico era en este momento ver, primeramente, que los dos países tenían que sumar fuerzas juntamente con otros países latinoamericanos para tener más ayuda y más inversiones, y segundo, que no había de ninguna manera un campo competitivo, ni siquiera, como después lo demostraron los hechos, con desarrollos agrícolas, ¿no? En ese momento, recién en la Argentina, Frigerio fue el primer tipo al que yo le oí hablar la palabra soja como un importante desarrollo futuro, con lo cual suscitaba mucha desconfianza del ministro de Economía en la época, que era Carlos Corvenegas. Pero claro, ¿quién iba a sospechar que iba a pasar lo que pasó? Pero es decir, eso se veía bien desde todo, se lo veía como un campo realmente positivo. Bueno, podríamos acercarnos ya a lo que fue la octava reunión de consulta en Punta del Este. ¿Podría comentarnos qué fue lo que pasó ahí? La octava reunión de consulta primeramente está atada a la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, donde se trató la Alianza para el Progreso, puesto que ahí fue cuando hubo
digamos, el famoso discurso de Guevara, y la opción de Guevara de Cuba por su propio camino económico. Es decir, ahí la separación de Cuba del hemisferio empezó a partir de allí, pero desde luego sería un desarrollo largo. Tuvo consecuencias importantes internas. La famosa visita de Guevara a Buenos Aires se produjo a partir de esa reunión, que fue una reunión de lo que era entonces el llamado Consejo Interamericano Económico y Social, que era un organismo paralelo al Consejo Político de la OEA. Fue una reunión de ministros de Economía, pero que tuvo un alto contenido político porque los americanos propusieron la Alianza para el Progreso. Nosotros vimos con simpatía la idea de los fondos adicionales de la Alianza para el Progreso, que eran muy muchos, eran 20.000 millones de dólares en 10 años. En ese momento era un fortunón. Y sí estábamos en desacuerdo con que eso no se orientara, por lo menos parcialmente, al desarrollo industrial. Pero si quieren ustedes pasamos directamente al tema de Punta del Este, la segunda Punta del Este, porque esa fue realmente la última gran reunión diplomática que se realizó en el continente. Es decir, no hubo una reunión diplomática más importante que esa posteriormente, excepto ni siquiera la de cuando se produjo la operación de los temas de los cohetes. La octava reunión de consulta fue consecuencia de, primeramente, el fracaso de la operación militar. Los americanos desistieron, por lo menos transitoriamente, de la operación militar. En segundo lugar, ¿qué les tenemos? Casi lo dejaríamos para la próxima porque me parece que es largo. Sí. ¿Eh?